Vamos por el capítulo 16 del libro de Mateo. Muy bien, en esta preciosa tarde quiero que estudiemos Mateo, el capítulo 16, y con el favor de Dios lo estaremos viendo hasta el versículo 12 en esta primera sesión que vamos a ver. Dice la escritura que entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús le pidieron que le mostrase una señal del cielo. Pero él les dijo, al caer la tarde ustedes dicen, habrá buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa adúltera busca una señal y no se le dará señal, sino la señal de Jonás, y dejándolos se fue. Los discípulos al pasar al otro lado le habían olvidado de tomar panes. Entonces Jesús les dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús dando cuenta dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron, ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mas entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Muy bien. Vamos viendo en primera instancia que los fariseos y los saduceos se le acercaron a Jesús para tentarle, para probarle, y le piden a él que le diera una señal del cielo. Aquí vemos nosotros que estos ciegos están pidiendo señal del cielo. Es interesante notar que los fariseos y los saduceos se oponían uno a otros en ciertos principios, en cierta conducta, pero en esta ocasión hay que notar de que ellos se están uniendo contra Cristo. Ellos se están acercando al Cristo de la gloria para pedirle una señal del cielo. Los fariseos y los saduceos no sabían ciertamente distinguir entre las señales de los tiempos. Los fariseos y saduceos eran líderes religiosos judíos de los que de diferentes partidos, y sus puntos de vista a veces era diametralmente opuesto en muchos aspectos. O sea, entre saduceos, entre fariseos, ciertamente no había una, por así decirle, una buena aceptación entre el uno al otro. Pero ellos acá se están uniendo para oponerse a Cristo. Y los fariseos, fíjese que siguen con cuidado a veces ciertas normas, siguen con cuidado ciertas tradiciones religiosas, creyendo que ese era el camino a Dios. Pero también creían en la autoridad de todas las escrituras, creían en la resurrección. Los saduceos solo aceptaban ciertos libros de Moisés como escritura, y ellos no creían en la vida después de la muerte. Eso es interesante notar que había entre ellos estas maneras de pensar, y sin embargo,
los dos grupos tenían un enemigo en común y se están uniendo fuerzas para darle muerte a Jesús. Entonces Jesús, fíjese usted, hermano, hermana, amigo, que Jesús advierte a los fariseos y saduceos. Y por eso vinieron los fariseos, los saduceos, para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anoche decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces aquí vemos a los fariseos, vemos a los saduceos, y en esta sección vemos nosotros que Jesús se está enfrentando con la oposición unida de estas dos, por así decirle, fariseos y saduceos, de estas dos entidades. Y vemos aquí que de parte de los fariseos y de parte de los saduceos, ellos están demandando una señal especial. Por ejemplo, en el libro de Lucas, el capítulo 11, el verso 16. Lucas capítulo 11, el versículo 16. Vamos viendo ahí el texto y dice la escritura: y otros, para ponerle a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. Y también Lucas, el capítulo 12, el versículo 1, Lucas 12, versículo 1, dice la escritura que entre tanto una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Y Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El capítulo 12, versículos 54 al 56. 12, 54 al 56. Dice la escritura: decían también a las multitudes: cuando ven una nube que se levanta en el oeste, al instante ustedes dicen, viene un aguacero. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dice, va a ser calor. Y así pasa. Hipócritas, saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examinan este tiempo presente? Entonces, podemos notar, hermano, hermana, que esta es la primera vez que los fariseos y los saduceos se están uniendo, ¿verdad?, entre ellos para atacar a Jesús. Pero nuestro Señor Jesucristo les dice a ellos que son hipócritas, porque ellos ciertamente podían distinguir el aspecto de la tierra, el aspecto del cielo. Ellos decían que venía una nube que se levantaba en el oeste y al instante pues venía el aguacero. Era así, soplaba el viento del sur, va a hacer calor y esto pasaba. Pero sin embargo, estos fariseos y estos saduceos están siendo advertidos por Jesús, porque ciertamente ellos estaban demandando una señal especial. Pero es interesante notar que tanto ellos, los fariseos, los saduceos y aún sus mismos discípulos, aparentemente parece que ellos no les había bastado ver aquellos que Jesús sanó, como dice Mateo capítulo 15, el verso 16,
que Jesús sanó a muchos. Sí, Jesús sanó a muchos. Jesús alimentó a 4,000. Jesús alimentó a 5,000. Había muchos milagros que Jesús había hecho, y sin embargo, los saduceos, para atacar a Jesús, como que no se dan cuenta de esta realidad, y ciertamente están demandando algo, tanto de la tierra como del cielo, pero no se dan cuenta de lo que Jesús le está advirtiendo. Ciertamente hay 6 referencias en Mateo a la unión de estos dos grupos. Por ejemplo, en Mateo 3:7, vamos viendo la unión de estos dos grupos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, verso 7, nos dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién le enseñó a huir de la ira que está al venir? Aquí vemos fariseos y saduceos viniendo al bautismo de Juan, y cómo el Señor en este caso Juan, les hace ver que eran camada de víboras. Ellos pensaban que podían huir de la ira que habría de venir. También vamos a anotar Mateo 16:1, el que estamos viendo en nuestro texto. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Entonces vemos que hay 6 referencias en el libro de Mateo. También en el versículo 6 dice, Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, aparentemente Mateo no tiene tanto interés en las diferencias entre estos dos grupos, aunque había mucha y grande diferencia entre ellos dos. Pero lo que le interesa a Mateo darnos a conocer en estos textos que estamos viendo es que el hecho de que eran los líderes religiosos del pueblo y que se oponían a Jesús, su unión fue momentánea y con un propósito definido. En este caso, el querer destruir a Jesús según sus pensamientos. Y lo que pedían los fariseos, lo que pedían los saduceos, era una señal. Como ya hemos visto, los judíos esperaban que un profeta o un mensajero de Dios pudiese acreditarse en su misión, en este aspecto con alguna señal extraordinaria. Y si usted va a Mateo 12, el versículo 38 al 40, vamos viendo Mateo 12, 38 al 40, que nos dice el texto. Entonces algunos de los escribas y los fariseos dijeron a Jesús: maestros, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondiendo: una generación perversa, adúltera, demanda señal, y ninguna señal le será dada sino la señal del Jonás, el profeta. Porque estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días, 3 noches. Así será el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Vemos entonces que estos están interesados en pedir señal del cielo. En otras palabras, estaban pidiendo a Jesús que verdaderamente él pudiera mostrar, ¿verdad? El poderse acreditar ciertamente si era un profeta de Dios o no era un profeta de Dios, pero esto a través de los milagros, a través de las señales. Y vemos nosotros que Jesús pues ya había dado bastantes señales. Jesús ya había sanado, Jesús ya había resucitado a personas,
Jesús ya había alimentado a miles y sin embargo estos todavía están demandando una señal a Jesús. En otras palabras, se pudiera era acreditar, ¿verdad? Como un verdadero profeta. Pero vemos entonces nosotros cómo Jesús está advirtiendo a estos fariseos y a estos saduceos. Y sin embargo, pues eh, también Jesús está interesado en que nosotros podamos comprender y entender que ciertamente Él es el verdadero profeta de Dios para esta dispensación. Es aquel en el cual nosotros deberíamos estar muy dispuestos a oírle, a servirle, sin necesidad de demandarle señal del cielo, ¿verdad? Pero sin embargo, eran ciegos estos saduceos, eran ciegos estos fariseos, porque no habían prestado atención a tantos milagros, a tantas evidencias que verdaderamente acreditaban que nuestro Señor Jesucristo era realmente el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios, era igual a Dios en su naturaleza y que Él podía tanto sanar, tanto resucitar, tanto alimentar, pero a pesar de todo esto están demandando eh, señal, están queriendo probar su identidad. Pero también en los versículos del capítulo 16, versículo del 5 al 12, vemos nosotros como aquí también sus discípulos, al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar pan, dice el texto. Entonces Jesús dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes, pero Jesús dándose cuenta dijo, hombres de poca fe. Allá Jesús llamó a los saduceos y a los fariseos y a los escribas, ahí a los saduceos, los llamó, fíjese bien que ciegos. Y ahora vemos aquí cómo dice hombres de poca fe a sus discípulos. Y todavía estos discípulos, fíjese usted, no entendían y no recuerdan, dice el texto, los 5 panes para los 5,000 y cuántas sectas se recogieron, ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas se recogieron. ¿Cómo es que no entienden lo que no les hablé de los panes, sino que les había hablado ciertamente de la levadura de los fariseos? Hermano, aquí vemos esa expresión, la levadura. Esa es una metáfora de algo que parece insignificante, pero que podría ser en gran manera influyente. Aunque se utilizaba esta metáfora para señalar una influencia a veces positiva, pero en este caso se está empleando esta metáfora, en este caso la levadura, para señalar una influencia de forma negativa. Y en este caso, como los fariseos, como los saduceos, ciertamente no estaban de acuerdo en muchas doctrinas entre ellos mismos, pero la referencia a la enseñanza es común probablemente y fue un ascetismo respecto
respecto a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que quiero que notemos, hermanos, en esta tarde, es de que Jesús reprende ahora la falta de fe de los discípulos. Jesús dice, hombres de poca fe. Y vemos que Jesús en esos versículos exhorta a sus discípulos por su poca fe. A veces hablamos de la fe como lo que hablamos de la fe como lo describe allá el libro de Hebreos, que es la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve. Sí, hablamos esto en el libro de Hebreos, el capítulo 11, acerca de la fe, como es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Y aquí vemos nosotros que la fe es la certeza, la fe es la seguridad, la fe es la convicción de algo que nosotros no vemos. Pero en este caso, los discípulos habían estado entre Jesús 3 años y medio, y aquí Jesús les está exhortando a ellos por su poca fe. Jesús los exhorta a tener cuidado, fíjese usted, de la levadura de los fariseos, de la doctrina de los fariseos, de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Y la levadura en este pasaje tiene el significado bíblico y normal, refiriéndose, fíjese usted, a la impureza o corrupción espiritual. En el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, Éxodo 34, el verso 25. Éxodo 34, verso 25. Dice, no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua hasta la mañana. Notemos entonces que aquí se nos está hablando, ¿sí?, de la levadura. Se nos está hablando de la levadura de la doctrina, de la enseñanza de los fariseos. ¿Sí? Vamos viendo. Parece que tengo problemas con entonces mi hermano, disculpas, y pues esta tecnología a veces no está muy bien, pero estamos hablando de Éxodo 34:25, donde dice el Señor en su palabra, no ofreceréis cosas leudadas junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. También el libro Levítico nos habla en capítulo 2, verso 11, que ninguna ofrenda que se ofreciere a Jehová será como levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Y luego en el Nuevo Testamento nosotros encontramos un ejemplo de la levadura como una influencia no muy buena. Y es en 1 Corintios 5, verso 6 al 7, donde dice que no era buena la jactancia que había entre los corintios, pues no se daban cuenta que un poco de levadura leuda toda la masa.
Y es ahí donde se les invita a limpiarse pues de la levadura vieja para que sean nueva masa sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Entonces, hermanos, lo que quiero hacer ver acá es que nuestro Señor Jesucristo está interesado en que sus discípulos pudieran tener la fe viva, la fe verdadera, la fe que era necesaria en el Cristo de las Escrituras, y que verdaderamente ellos no se dejaran influenciar por los fariseos, no se dejaran influenciar por los saduceos, y que ciertamente ellos pudieran guardarse de ellos, en este caso de sus enseñanzas. Y es ahí donde nuestro Señor Jesucristo está utilizando esa metáfora. Entre los judíos, la levadura era considerada como un símbolo de corrupción y de influencia negativa. Y es ahí donde Jesús tiene en mente que los discípulos era necesario que ellos pudieran entender este tipo de influencia que había entre esa doctrina de los fariseos y de los saduceos, como lo era la levadura, que era considerada en el Antiguo Testamento como algo corrupto, una influencia negativa. Y ciertamente hay varios textos que pudiéramos hablar acá en detalle, pero sin embargo es importante que podamos nosotros entender que Jesús, por ejemplo, en Mateo 13, el versículo, notemos Mateo capítulo 13, el versículo 33, hablando de la parábola de la levadura, dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió entre medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vemos también que nuestro Señor Jesucristo utiliza este término, que el reino de los cielos era semejante a la levadura. En este caso, la levadura está siendo utilizada de manera positiva. Y se está hablando prácticamente de que podríamos nosotros notar entre este tipo de influencia entre la levadura buena y la levadura mala, pero aquí también Jesús habla acerca de la hipocresía de los fariseos, la hipocresía de los saduceos. Hablaba también de sus enseñanzas, y vemos nosotros cómo Jesús en varias ocasiones dio a sus discípulos esta advertencia sobre la levadura. En Lucas capítulo 12, el verso 1, dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí se está identificando la levadura de los fariseos como hipocresía. Entonces Jesús estaba bien interesado en que sus discípulos, sus apóstoles, pudiesen guardar de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Y vemos nosotros que dice el Señor, no hay encubierto algo, ¿verdad?, que no sea revelado ni oculto, que no sea de saber. Y ciertamente pues así es. Y entonces debemos de entender que nosotros no deberíamos ser así como los fariseos y los saduceos en cuanto a la hipocresía. Y ciertamente la hipocresía es condenada en la Biblia, y nosotros como seguidores de Cristo
partidarios del Señor, deberíamos guardarnos no solamente de alguna doctrina falsa, de alguna enseñanza falsa, sino que también deberíamos guardarnos de este pecado conocido en la Biblia como la hipocresía. Y debemos de entender que la levadura de Herodes probablemente se refiere a la influencia, la vida licenciosa de en ese tiempo. Es natural que el Señor pudiera asociar la idea de la levadura con las enseñanzas de los fariseos y aún con Herodes, así como los saduceos, por tener en este punto de vista común el caso de la incredulidad. Fíjese usted bien de sus discípulos. Y ahí en Mateo 16:6 habla con un mandamiento: mirad, estad atentos, estad despiertos, alertas, guárdense de la levadura de los fariseos, de los saduceos. Y Jesús les dice que se guardaran. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Vamos viendo acá, hablando de la hipocresía de los fariseos y de los saduceos. Vamos a ver en Hechos 23:8. Hechos 23:8. ¿Qué nos dice ahí ese versículo? Y nos dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Qué vemos? Que había cierta enseñanza de los saduceos y de los fariseos. Entre ellos cada uno tenía su propia enseñanza. Pero aquí vemos que los saduceos decían, no hay resurrección, no hay ni ángel, no hay ni espíritu. Pero los fariseos creen todo esto. Era una, podría verse nosotros, podríamos decir, eso es una contradicción. Como estos dos bandos, ¿verdad? Fariseo y saduceo, están en una, aunque no tienen la misma enseñanza, pero le está diciendo el Señor a sus discípulos, guárdense de este tipo de enseñanza, de este tipo de levadura de los saduceos. Y ciertamente por eso el Señor Jesucristo habla de la incredulidad de sus discípulos, ¿sí? Porque los saduceos sí dicen no hay resurrección, no hay ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman otra cosa. Entonces vemos, hermanos y hermanas, que nosotros deberíamos comprender que debemos guardarnos de estas cosas. Fíjese que Jesús dice en el verso 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pero no solamente de estas cosas deberían guardarse, sino que se deberían guardar de la hipocresía de estos dos grupos religiosos. Entonces, hermanos, Jesús advierte a los fariseos y a los saduceos acerca de su falsa doctrina, acerca de su falsa enseñanza de ambos grupos, pero también de su hipocresía. Y en este caso,
vemos también que está reprendiendo la falta de fe y de confianza de los discípulos y les habla y les dice, hombres de poca fe. Así que, hermano, esto es lo que tendría para el día de hoy y esperando que el próximo sábado podamos entrar a este punto acerca de la confesión de Pedro y también pudiéramos hablar un poco acerca de el anuncio de Jesucristo en cuanto a su muerte y el propósito, ¿verdad?, de su muerte. Y damos gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de poder estar acá y poder haber visto un poco acerca de estos ciegos que pedían señal, en el cual Jesús les advierte a ellos acerca de sus falsas doctrinas y enseñanzas y también de su hipocresía y también de la oposición que tenían entre Jesús, ambos grupos, aunque entre ellos mismos no creían lo mismo. Y cómo Jesús reprende la falta de fe de sus discípulos y les dice hombres de poca fe. Así que les agradezco su atención y gracias por este momento que Dios nos ha concedido.